La congestión vehicular y la demora en los trayectos son dos de las razones por las que los cartageneros nos sentimos inconformes con la movilidad de la ciudad. Esto según una encuesta de percepción ciudadana realizada por Cartagena Cómo Vamos en el 2023. En Los Dueños de la Vía realizamos un recorrido por Cartagena en algunos de los medios de transporte que utilizan los ciudadanos para movilizarse, para analizar la interacción entre peatones y conductores en voces de expertos e investigadores. Hablemos de la semaforización, propuestas para una ciudad más conectada, desafíos en la vía y el transporte acuático como una alternativa más sostenible. Nos encontramos hoy en el punto de Piedra Bolívar con el profesor José Vallejo, quien ha realizado una investigación acerca de la semaforización en los puntos de la ciudad de Cartagena. Vamos a comenzar el recorrido por la avenida del Consulado, que es una de las avenidas principales de la ciudad de Cartagena. Me gustaría que habláramos un poco de la infraestructura que tienen los semáforos de aquí y pues por qué están en cierto punto. Bueno, mira, generalmente cuando nosotros hablamos de semaforización, lo que buscamos es mejorar niveles de servicio, buscamos es mejorar elementos operativos de la vía, posiblemente porque en algún momento se presentaban conflictos entre los diferentes ingresos a las intersecciones. Entonces se llevó a cabo la implementación del semáforo para mejorar niveles de servicio. Sin embargo, uno de los problemas que tenemos muchas veces es que se olvida que los semáforos van a ser utilizados por seres humanos, por personas que no son máquinas, que tienen, digamos, muchas situaciones, muchos contextos que los llevan a respetar o a entender de formas diferentes esa señal, esa luz roja, que en principio uno esperaría que fuera para parar, pero no necesariamente todas las personas sienten lo mismo. ¿Por qué se coloca un semáforo en cierto punto? Más allá de que sea un semáforo en cierto punto, más bien es entender el contexto cultural de las personas que van a estar pasando por ese semáforo para poder ver qué estrategias pueden servir para que esa persona respete el semáforo. Pero eso implica incorporar elementos de la subjetividad, incorporar elementos de las percepciones de las personas que finalmente son los que van a decidir si quieren respetar o no. Estamos intentando caracterizar y buscar correlaciones entre aquellos grupos de personas que tienden a tener más probabilidad de respetar los semáforos y también aquellos que tienden a irrespetarla más. Por ejemplo, en las investigaciones nos hemos dado cuenta que las mujeres tienden a tener más probabilidad de respetar los semáforos como tal. También tenemos personas que cuentan con grupos familiares muy grandes y en estos lugares donde hay grupos familiares muy grandes se tiende a respetar menos los semáforos. Entonces eso es lo que estamos trabajando un poco, intentando caracterizar y conocer quiénes son aquellas personas que respetan más o menos los semáforos para ver qué propuestas podemos lanzar alrededor de eso. Personas jóvenes tienden a tener actitudes de irrespeto de semáforo, tienden a sentir que tienen más control sobre el hecho de pasar un semáforo, es decir, si me paso un semáforo no pasa nada, y eso es un hecho correlacionado un poco también con la inexperiencia que puede dar la misma juventud. Bueno, mira, sinceramente tú también vas a encontrar en automóviles personas que irrespetan los semáforos. Encontramos en este tema de las motos una correlación muy simpática y es el hecho que las personas que manejan moto, pero que tienen un auto, tienden o tienen menos probabilidad de pasarse los semáforos en rojo. Y una de las explicaciones que hemos encontrado con los estudios que hemos hecho es que en el auto se percibe o se entiende que hay mayor potencial de hacer daño mayor. Claro. Entonces, como la persona tiene ese pensamiento del auto, ese pensamiento tal vez se pasa un poco al momento de manejar la moto, donde evitan volarse los semáforos porque entienden que las consecuencias pueden ser muy graves. En Cartagena o en cualquier otra ciudad, el tema tecnológico no va a dar abasto si no se logra un cambio en el comportamiento de las personas. O sea, jamás vamos a tener la suficiente tecnología para que todo el mundo se comporte bien si no nace del propio ciudadano, si no nace de esa persona que está en la vía, el respetar las normas. En nuestra ciudad la prioridad, por ejemplo, está dada al vehículo particular. Está dada a aquellos modos motorizados, pero se deja de último en prevención de seguridad vial temas como los peatones, ciclistas e incluso transporte público que tiene que entrar también en este tipo de trancones. Entonces, más allá de si es suficiente o no, yo creo que lo necesario es cambiar el enfoque, cambiar ese paradigma en el que estamos metidos y comenzar a implementar un tema de
proteger a los modos más vulnerables. Por ejemplo, tú tienes ciclistas como el muchacho que va acá, tienes peatones, toca proteger ese tipo de modos. Aquí lo importante, lo primordial, es la vida. No la vida de uno o del otro, sino la vida de todos. Nos encontramos con el profesor Julio y nos va a hablar un poco de cómo es esa congestión que se presenta en el momento de cruzar los vehículos a la ciudad de Cartagena. Esta zona es la entrada, una de 4 entradas a Cartagena. Aparte del corredor de la variante Mamonal-Gambote, que es por donde entra la mayoría de los flujos hacia los puertos de Cartagena, y las dos entradas hacia zona norte, hacia Barranquilla, la cordialidad en la vía 90A, la que llamamos carretera al mar. Esa es la cuarta entrada y es la más congestionada, es decir, la que recibe más intensidad de flujos. Aquí pasan desde bicicletas, motocicletas, carros particulares, buses y también tractomulas. Es decir, es una mezcla peligrosa. Cuando venimos en 2 carriles o en doble calzada y nos encontramos en el puente de Turbaco posteriormente con una vía que se angosta y que tiene los puntos de transbordo en esa zona en donde es más estrecha, empezamos a explicarnos por qué los cuellos de botella en Cartagena y empieza a verse el efecto de la congestión. Una de las cosas también importantes es el nivel de accidentalidad. Cuando uno mezcla flujos de vehículos livianos con grandes, empieza a haber una mayor accidentalidad. Adicionalmente, lo que estamos notando en esta zona es que no se está proyectando para soluciones públicas. No hay soluciones, no se está pensando en soluciones de transbordo, espacios de parqueo y elementos que permitan solucionar los temas básicos de transbordo. Por el contrario, se está viendo una mayor intensidad de urbanismo en una zona que debería ser de amortiguamiento ambiental, porque recoge las aguas que vienen bajando desde Turbaco. Sin embargo, vamos a ver que efectivamente lo que se está haciendo es deforestando mayormente y construyendo urbanismo que va a generar más problema en una zona además que tiene condiciones de riesgo natural. Considerando que Cartagena tiene una infraestructura de redes de calles bastante consolidada, pero al mismo tiempo muy estrecha, muy caótica, las funciones en Cartagena de ampliar vías son pocas, vías terrestres. Por tanto, una de las primeras consideraciones que ya se había pensado antes de que se instalara incluso la idea de hacer un Transcaribe era el sistema acuático. Creo que es una bonita oportunidad para aprovechar que se está pensando se está iniciando el proyecto del Canal del Dique para empezar a pensar en rescatar la idea de congestionar Cartagena vía acuática. Cuando uno ve ciudades de canales en otras partes del mundo, por ejemplo el borde de Guadalquivir en Sevilla o la zona de canales en Ámsterdam o en Leiden, o cualquier otra ciudad, lo que uno nota es que evidentemente los canales son principalmente una zona para moverse. Si uno lo profundiza, etcétera, no permite que la gente ande por ellos. No basta con hacer una infraestructura, solamente canales, pensando en concreto y en solucionar problemas solamente de contención de aguas, sino también es importante pensar en el espacio urbano. Hablando un poco sobre el espacio público, tenemos en cuenta que pues se están apropiando cada vez más de este espacio. ¿Usted qué dice? ¿Se necesita y es recomendable otra vez buscar la forma de recuperarlo? Generalmente cuando, por ejemplo, las personas llegan a pie o en bicicleta necesitan ese tipo de espacio. Como pueden ver, la vía en general este tipo de vías, la zona entre la vía que utilizan los automóviles y el espacio verde pues muy corta. Evidentemente, a pesar de eso, las bicicletas pasan por ahí. Pero adicionalmente necesitas espacio para transbordo, es decir, cuando tienes que dejar un pasajero, ya sea en moto o en vehículo, parquear y demás, necesitas también un espacio suficiente. Muchas veces, incluso cuando el vehículo es grande, no basta con una bahía de parqueo, sino que toca incluso un carril de desaceleración y aceleración. Y eso es lo que no estamos viendo. Si se empieza a intensificar el urbanismo y se hace muy próximo a la vía, lo que vamos a tener es, como va a suceder en otras partes de la ciudad,
edificios que arrojan vehículos o entran vehículos inmediatamente a la vía, causando congestión. ¿Y qué relación tiene el mal estado de las vías con la congestión vehicular? Cuando tienes una mezcla de vehículos como la que tenemos, cualquier tipo de condición en la vía que esté mal hecho en el asfalto, que haga que un vehículo se desvíe o que una moto se tropiece, es casi un accidente seguro. ¿Qué recomendaría usted para que no se presentara tanto tráfico vehicular? Yo creo que estimular el tema del peatón y la bicicleta es clave, pero estimularlo significa construir la infraestructura adecuada. Creo que hay que cambiar el chip, básicamente, hay que empezar a pensar más en cómo hacer la ciudad caminable. Y eso me parece a mí una forma más amable de poder aportar a la ciudad. Bueno, pero muchas gracias por todo. ¿Cómo no? Bueno, nos encontramos desde la Laguna del Cabrero y nuestro invitado y acompañado de hoy es el profesor Javier Mutón de la Universidad de Cartagena. Bueno, profe, primero preguntarle, ya que estamos aquí, si realmente es viable un transporte acuático en la ciudad de Cartagena. Es más que viable, o sea, ya realmente es una realidad el transporte acuático en ciertas partes de la ciudad. Lo que pasa es que existe de una forma, digamos, informal, realmente necesita cambiar un poco la modalidad para ser más cómodo para pasajeros y turistas. Empezamos acá en esta zona de sistema de caños y lagos internos de la ciudad, sobre todo porque ha sido un sueño desde el siglo pasado de varios profesionales de la ciudad. Este sistema te conecta lo que es la Ciénaga de la Virgen con la Bahía de Cartagena. Son cerca de 9.5 kilómetros de longitud de agua que con esa interconexión se podría aprovechar para un transporte acuático. Y hay una serie de problemáticas de tipo ambiental, urbanístico que se presentan y es por eso que de pronto la implementación necesita tener una visión más integral para solucionar muchos problemas que tiene el sistema. Para este tipo de situación en la que estamos, que es el sistema de caños y lagos, hay unos inconvenientes de tipo técnico y social que hay que empezar a superar. Uno que tiene que ver con el ordenamiento de nuestras orillas. Como vemos, pues realmente este es un espacio natural que realmente amerita que pudiese ser restaurado, rescatado y obviamente conservado. Y es por eso que uno de los importantes aspectos del transporte acuático que tiene que empezar a superar es el saneamiento de estos cuerpos de agua. Y hay necesidad de hacer sus labores de dragado, mantenimiento, incluso ahora que lleguemos a una zona donde hay invasiones sobre el terreno, que también hay que evitarlos y obviamente hacer el acompañamiento social respectivo para la solución del ordenamiento de esta orilla. Punto positivo sí de avance se ha dado. Yo creo que cada gobierno ha impulsado de cierta manera el proyecto. Lo que sí hace falta, como todo, es una gestión o una gerencia que realmente esté impulsando el proyecto de transporte acuático y el saneamiento integral del sistema de caños. Ahora hay una iniciativa con el gobierno holandés para rescatar y restaurar cuerpos de agua en la ciudad, y a través de ese mecanismo se pueden obtener los recursos y llegar a un feliz término de lo que sería no solamente el transporte acuático, sino lo que es el saneamiento de este sistema. Y aquí, como lo vemos, estamos en un punto crítico del sistema donde se llama el sector de la Unión, que realmente de pronto hasta un nombre bastante bonito, porque es el sector que procuraría tener la unión entre una orilla de estrato alto y una orilla de bajo estrato en procura del saneamiento y la restauración del ecosistema. Y como vemos, es una zona bastante sedimentada, invadida, pero creo que a través de un proceso que es largo, o sea, que eso sí hay que decirlo, pero hay que empezar inmediatamente un proceso largo de recuperación y de renovación urbana que podría restaurar no solamente el tema de las orillas, el tema del ecosistema, habilitaría el transporte acuático, pero también le daría una oportunidad a la comunidad que está sentada en la orilla, porque realmente
Con ellos se podría trabajar la restauración y con ellos incluso el beneficio económico de tener a través del transporte acuático un transporte que también sería un transporte de tipo turístico. Y hay iniciativas que se han dado en el sector, pero obviamente llegan hasta cierto punto porque los inconvenientes de tipo técnico que hay que resolver. Entonces cada gobierno distrital tiene que poner su grano de arena, cada gobernante, pero yo creo que es hora de que exista realmente una gerencia de este proyecto que le dé el impulso definitivo para que veamos ya con claridad a los cartageneros que vamos a tener un transporte acuático. Primero que todo, un beneficio en el tema de transporte. Si imaginémonos por un momento que tengamos que ir a trabajar nosotros y tengamos el tiempo suficiente de tomar una embarcación que nos lleve al trabajo. Entonces te puedes imaginar uno, en vez de estar metido en el tráfico diario, estar en esta zona en una embarcación que primero que debe ser una embarcación que no contamine, es decir, una embarcación que no produzca tanto ruido. Entonces en medio de la naturaleza el transporte es mucho mejor para los cartageneros, para su bienestar. Además de que atraería el turismo a unas zonas locales de la ciudad donde no hay o no penetra el turismo de forma masiva. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este paseo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y me alegra mucho haber traído las cámaras a este hermoso sitio de Cartagena, una visión de la Cartagena acuática. Nos encontramos en un punto clave de la movilidad de la ciudad de Cartagena de Indias, hoy con José Molina, auditor en seguridad vial en la ciudad de Cartagena. Hoy tenemos una travesía desde este punto hasta el centro histórico. José, cuéntame, ¿cuánto crees que nos demoremos? Estamos demorando, y si el tráfico no nos permite, como unos 40 minutos, 45 minutos. Ya lo veremos. De las dos vías para llegar al centro, ¿preferiría siempre esta o la de Pedro Heredia? Yo recomiendo el uso de la transversal 54. Es una vía un poco más rápida, más despejada. Tú sabes que la avenida Pedro de Heredia solamente tiene un solo carril para el uso de los vehículos mixtos, por así decirlo. Y un carril, tú sabes que es de propio del sistema de transporte masivo. La movilidad en la Pedro de Heredia, así como es mucho más abundante, por decirlo así, también confluye mucho el tema de centros comerciales, de la plaza de mercado como Mercado Basurto, y ese es un punto de los más críticos que tiene ese sector de la avenida Pedro de Heredia. ¿Qué alternativas propondría usted para mejorar la movilidad aquí en la ciudad de Cartagena? No soy muy amigo del uso de las cebras en vías como esta, porque al pasar los peatones siempre la movilidad se detiene. Y estás dándote cuenta que ni siquiera a veces las cebras las usan, sino que se tiran por donde sea. Estás viendo, mira, el ciclista también es otro factor aquí de que la movilidad vaya lenta, porque lógicamente es de tracción física, no corre como un vehículo. Deben de colocar puentes peatonales para evitamos el uso de estos semáforos, porque ya sería una movilidad más fluida. Estamos viendo una confluencia de, primero, motociclistas corriendo por la zona de cebra, violando incluso hasta la luz roja del semáforo de aquel lado. Definitivamente. Invadiendo el carril solo uso, sin casco. Vemos una ciudad que realmente no tiene los espacios para montar una ciclorruta, solamente en algunas zonas de la ciudad, pero en las vías principales como tal no existe el espacio. No existe el espacio y bueno, mucha gente alega que por el tema de clima aquí en esta ciudad, no es poco el uso que se le da a la bicicleta, que solamente es para uso deportivo, pero estamos viendo que mucha gente la utiliza para desplazarse. ¿Qué pasa? También la invasión de las motocicletas. Ahí viene una, y vienen dos, y viene un articulado detrás de ellos. Ustedes saben todo lo que ha ocurrido, la mayoría de los accidentes que ocurren aquí en la avenida, está involucrado un vehículo del sistema de transporte masivo. ¿Por qué? Porque es que les invaden el carril exclusivo. Mira, han cogido ya, en esta zona es normal. Y van a la misma velocidad del Transcaribe. Sí, esta zona es normal. Bueno, los agentes de policía, porque el decreto les exige que también pueden hacer uso de ellas, pero deben de llevar también las luces de auxiliares que usan. Aquí en este sector es el más complicado. Este sector aquí, pese a que se tiene un conjunto de cebras más adelante, la gente opta por cruzar por donde le es más fácil.
La gente no es dada a caminar 20 metros, a caminar 50 metros para hacer uso de la cebra. Hace un tiempo en esta zona había un puente peatonal. Sí, ya. O sea, hace rato, pero ese puente no sería una buena estrategia, o creo que ya no es necesario. Es que en esta zona lo que pasa es también el poco espacio que hay. Sí. Ya acuérdate que los puentes peatonales deben de tener la infraestructura necesaria para el uso de personas con discapacidad. Eso hace que el puente tenga que ser mucho más largo, ocupa mucho más espacio, entonces ya hay que ocupar predios aledaños a la vía. Hay puentes actualmente, la gente no lo está usando, pocos son los que lo usan. Lo recoge loco. Así es. Esto mismo Un servicio que, bueno, ese servicio llega es para la zona donde realmente el servicio público no funciona. Sí, por lo general son barrios que están en las estribaciones de la popa, que para allá el servicio público es inexistente. Entonces ellos entran a suplir esas necesidades que tiene la comunidad. Si ellos son la muestra de la inseguridad andante en las vías. Ya cumplimos los 40 minutos de Pero recorrido. hoy realmente nos fue bien. Una persona entre 30 y 40 kilómetros por hora puede demorarse eso para llegar aquí desde la zona donde partimos, Blas de Lezo, que es una zona suroccidental, hasta el centro. Promedio, porque incluso nos fue bien hoy porque el tráfico estaba un poquito más movido. Pero realmente a veces hasta la gente se queja que dura incluso hasta 1 hora.